Después de que mi hijo y mi nuera creyeron haber ganado la lotería, todo cambió en cuestión de horas. Yo todavía recuerdo con claridad el momento exacto en que regresaron a casa gritando, agitando ese papel como si se tratara de un pasaporte al paraíso. Cecilia, mi nuera, no dejaba de repetir que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Mi hijo Andrés la seguía, con los ojos brillando de una mezcla de sorpresa y ambición. «Lo logramos, mamá», me dijo apenas cruzó la puerta. «Al fin vamos a dejar atrás la pobreza». Yo me quedé de pie en la cocina, todavía con las manos húmedas por haber estado lavando los platos del almuerzo. No entendía del todo qué pasaba, pero los vi tan exaltados que no quise interrumpir su alegría. «¿Qué pasó, Andrés?», pregunté en voz baja. Él me mostró el billete de la lotería, con el número subrayado y marcado con un bolígrafo. Cecilia lo sostenía con tanta fuerza que parecía temer que alguien viniera a arrebatárselo. «Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Ganamos, mamá. Ganamos millones. Nuestra vida cambió para siempre». Yo no supe qué decir. En mi interior me invadió una mezcla de duda y desconcierto. ¿De verdad era posible? Toda la vida había escuchado historias de vecinos que jugaban la lotería, soñaban con riquezas y al final terminaban decepcionados. Pero ellos hablaban con tanta seguridad que preferí quedarme callada. Las primeras horas fueron de pura euforia. Andrés llamó a varios amigos para contarles la noticia. Cecilia empezó a hacer listas en un cuaderno de lo que compraría. Una camioneta nueva, un vestido de diseñador, un viaje a Cancún. Todo parecía una exageración, pero yo me limité a observar en silencio. Esa misma noche, la actitud hacia mí cambió de una manera que jamás olvidaré. Mientras cenábamos, Andrés estaba de buen humor, riendo y hablando de lo que haría con tanto dinero, pero de pronto, Cecilia me miró con un gesto de fastidio y soltó. «¿Y qué vamos a hacer con tu mamá?», le dijo a mi hijo, como si yo no estuviera sentada en la misma mesa. «Porque ahora que tenemos dinero, no podemos seguir viviendo en esta casa tan apretada, y mucho menos cargar con ella». Sentí un nudo en la garganta. Miré a Andrés esperando que me defendiera, pero él solo bajó la vista hacia su plato. «Cecilia, por favor», susurró. «No es momento de hablar de eso». «Claro que sí», respondió ella con voz dura. «Es el momento perfecto. Ya no necesitamos su caridad ni sus cuentos de sacrificio. Nosotros podemos solos». Yo traté de contener las lágrimas, pero no lo logré. Hacía apenas unas horas los había visto entrar felices, gritando de emoción, y ahora me estaban discutiendo como si fuera un mueble viejo que estorbaba. «Hija, yo nunca he querido ser una carga», alcancé a decir con un hilo de voz. «Siempre he trabajado para que ustedes tengan lo mejor». Cecilia rió con desprecio. «¿Trabajado? No exageres, Teresa. Has sido una empleada doméstica toda tu vida. Nos ayudaste, sí, pero ya está. Ahora nosotros decidimos». El golpe fue directo, sin compasión. Andrés no levantó la voz para defenderme, solo masticaba lentamente, incapaz de mirarme a los ojos. En ese instante, supe que algo muy doloroso estaba a punto de suceder. Al día siguiente, la humillación fue todavía mayor. Cecilia había invitado a algunos de sus familiares a la casa para anunciarles la buena nueva. Yo estaba en mi cuarto, doblando ropa, cuando escuché risas y brindis. Salí al pasillo y me encontré con un grupo de personas en la sala. Había botellas de cerveza, música alta y el billete de la lotería enmarcado en la mesa como si fuera un trofeo. «¿Y ella?», preguntó una de las tías de Cecilia, señalándome con la barbilla. «No te preocupes», contestó mi nuera. «Teresa se va a ir. Ya no tiene nada que hacer aquí». Todos rieron como si fuera un chiste. Yo me quedé paralizada, sintiendo cómo el piso desaparecía bajo mis pies. Andrés seguía en la cocina, sirviendo copas, como si nada. «¿De qué hablas, Cecilia?», pregunté con la voz temblorosa. Ella se acercó a mí, con una sonrisa helada. «Mire, Teresa, usted ya cumplió su papel. Criar a Andrés, ayudar un poco en la casa. Pero ahora nosotros tenemos nuestra propia vida. No queremos limitarnos ni vivir con una anciana que no aporta nada. Es mejor que se vaya a un asilo. Con suerte le mandaremos algo de dinero para que no se muera de hambre». Las carcajadas de los presentes retumbaron en mis oídos. Fue como si me arrancaran la dignidad enfrente de todos. Andrés intentó detenerla, pero sus palabras fueron débiles. «Cecilia, basta». «¿Basta de qué?», gritó ella.
¿O prefieres seguir arrastrando a tu madre como si fuera una carga? ¿Acaso quieres que nos mire la gente como mantenidos? Él no respondió, bajó la cabeza, y ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto. No tuve fuerzas para discutir. Fui a mi cuarto. Recogí algunas ropas en una bolsa plástica y salí sin mirar atrás. Nadie me detuvo, ni siquiera mi propio hijo. Los vecinos me vieron caminar por la calle con mis cosas en la mano. Algunos bajaron la mirada, otros me observaron con pena. Yo solo quería desaparecer. Caminé hasta la terminal de autobuses y tomé uno hacia un barrio alejado. Encontré una pieza en una pensión humilde, con paredes húmedas y una cama que apenas se sostenía. Pagué la primera semana con lo poco que tenía en el bolsillo y me senté en el borde de la cama. No lloré. Sentí un vacío tan grande que ni lágrimas me quedaban. Durante los días siguientes, escuchaba rumores de cómo Andrés y Cecilia presumían su fortuna. Decían que iban a comprar una camioneta importada, que iban a viajar al Caribe, que pronto dejarían el barrio. Cada palabra llegaba a mis oídos como un recordatorio de que me habían echado como basura. Yo me quedaba en mi cuarto, repasando una y otra vez la escena, el rostro de mi nuera, los ojos cabizbajos de mi hijo, las risas de los familiares. Todo me taladraba la cabeza. Pensaba en las noches que había pasado despierta cuando Andrés era niño, con fiebre, y yo no tenía dinero ni para un médico. Pensaba en las veces que vendí mis cosas para que pudiera estudiar. Y ahora, después de todo eso, él había permitido que me trataran como estorbo. No entendía por qué la vida me estaba castigando así. Una tarde, mientras trataba de ordenar mis pocas pertenencias, abrí mi bolso viejo buscando un pañuelo. Allí encontré un sobre que no recordaba haber dejado. Lo saqué con curiosidad. Dentro estaba el billete de la lotería que yo había comprado semanas atrás en la tienda de don Julián, en la esquina de nuestra calle. Lo había guardado como siempre, sin darle importancia, con la esperanza tonta de que algún día la suerte tocara mi puerta. Lo sostuve entre mis manos y sentí un escalofrío. Era el mismo número que Andrés y Cecilia habían celebrado. Lo miré una y otra vez, tratando de entender. El billete tenía mi nombre escrito en la parte trasera, con mi firma. Fui yo quien lo había comprado, no ellos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era el mismo billete. Me quedé sentada en la cama de la pensión, con el billete en la mano, sin poder creer lo que estaba viendo. Lo revisé una y otra vez, girándolo bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo. En la parte trasera estaba mi firma, la misma que había hecho deprisa cuando lo compré en la tienda de don Julián, antes de guardar el papel dentro de mi bolso. No había duda, ese billete era mío. Sentí un cosquilleo extraño en el estómago, una mezcla de sorpresa y miedo. Por un momento pensé que tal vez había un error, que yo estaba confundida, pero no. El número coincidía con el que Andrés y Cecilia habían mostrado con orgullo en la casa. Ellos celebraban, pero el premio no les pertenecía. La primera reacción que tuve no fue alegría, sino rabia. Me acordé de las palabras de Cecilia, de cómo me había señalado frente a todos diciendo que era una carga, de cómo me había echado a la calle sin compasión. Recordé el silencio de Andrés, su incapacidad para levantar la voz y defenderme, y sentí un dolor tan fuerte en el pecho que tuve que respirar hondo para no marearme. Guardé el billete otra vez en el sobre y lo puse debajo de mi almohada. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía las caras de ellos brindando, repartiendo promesas, mientras yo caminaba sola con mi bolsa de ropa. No sabía qué hacer. No podía simplemente ir a su casa y gritarles la verdad. No después de cómo me habían tratado. A la mañana siguiente, bajé al comedor de la pensión. Doña Rosa, la dueña, servía café con pan duro a los huéspedes. Me senté en silencio con mi taza entre las manos, pensando en cómo dar el siguiente paso. Una vecina de mesa, una señora mayor que vivía en el mismo piso, me preguntó por qué me veía tan preocupada, pero preferí no hablar. No quería que nadie supiera todavía. Decidí ir directamente a la Lotería Nacional para confirmar lo que sospechaba. Tomé un bus al centro de la ciudad. El viaje fue largo y pesado. Cada bache me hacía recordar la escena de mi expulsión. Cuando por fin llegué, me encontré con una fila de personas esperando, todas con la ilusión de cambiar su vida. Me acerqué a la ventanilla y mostré el billete. La empleada lo tomó, lo revisó cuidadosamente y luego me pidió mi cédula.
Sentí que el corazón me iba a salir del pecho mientras ella comparaba los datos. Después de unos minutos que parecieron eternos, levantó la mirada. «Señora Teresa, este billete está a su nombre», dijo con voz neutra. «Felicidades, usted es la ganadora». Me quedé helada. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco lejano. La mujer me explicó que debía iniciar un proceso para reclamar el premio, que necesitaba algunos documentos y firmar formularios. Me entregó una hoja con instrucciones, y me repitió varias veces que solo la persona registrada podía recibir el dinero. Salí de la oficina con las piernas temblando. Me senté en una banca de la plaza frente al edificio y abracé mi bolso contra el pecho. No era un error, todo era mío. Andrés y Cecilia habían construido un castillo de ilusiones sobre algo que nunca les perteneció. Mientras tanto, en el barrio, ellos seguían comportándose como nuevos ricos. Ese mismo día, mientras yo regresaba en el bus, los vi de lejos parados en la puerta de la casa, mostrando a los vecinos una camioneta roja recién comprada. Cecilia llevaba gafas oscuras y hablaba fuerte, asegurando que pronto se mudarían a una residencia más grande. Andrés sonreía, aunque su expresión era más insegura que feliz. Me escondí detrás de un puesto de frutas para que no me vieran. Los escuché presumir de viajes y fiestas. Los vecinos les aplaudían, algunos por interés, otros por curiosidad. Yo me quedé quieta, apretando el sobre del billete dentro de mi bolso. Nadie sospechaba que la verdadera dueña estaba parada a unos metros, en silencio. Volví a la pensión y pasé la tarde leyendo una y otra vez la hoja con instrucciones de la lotería. Decía que el pago se haría en un plazo de semanas, siempre y cuando todo estuviera en regla. Yo debía abrir una cuenta especial para recibir el dinero. Todo era legal, todo era claro. Esa noche, mientras cenaba en la pequeña cocina de la pensión, escuché en la televisión del comedor una noticia sobre los supuestos ganadores de la lotería en mi barrio. El reportero hablaba de una pareja joven que decía haber acertado el premio mayor. En pantalla aparecieron Andrés y Cecilia, sonriendo frente a la cámara, dando entrevistas como si ya fueran famosos. Decían que querían asegurar el futuro de sus hijos y vivir sin preocupaciones. Sentí que me ardía la cara. No podía creer su descaro. No solo me habían echado, ahora también se presentaban en la televisión como los dueños de una fortuna que jamás había sido suya. Cerré los puños debajo de la mesa y respiré hondo. A la mañana siguiente, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Fui a buscar a un abogado. Recordé a don Manuel, un hombre que había sido amigo de mi difunto esposo y que tenía un pequeño despacho en el centro. Caminé hasta su oficina, un local modesto con muebles viejos y estantes llenos de papeles. «Teresa, ¿cuánto tiempo?», me saludó sorprendido al verme entrar. «¿Qué la trae por aquí?». Saqué el billete del sobre y lo puse sobre su escritorio. «Necesito que me diga qué tengo que hacer para proteger esto», le dije con voz firme. Él lo tomó, lo revisó con calma y asintió. «Está a su nombre. Ellos no pueden reclamar nada, pero debe actuar rápido antes de que hagan movimientos ilegales. No se preocupe. Vamos a manejarlo todo de manera discreta». Me explicó los pasos a seguir: registrar formalmente el billete, abrir la cuenta en el banco, firmar contratos con la lotería. Todo debía hacerse en los próximos días. Tomó nota de mis datos y me pidió copias de mi identificación. Salí de su oficina con una mezcla de alivio y miedo. Tenía un aliado. Pero también sabía que si Andrés y Cecilia descubrían la verdad antes de tiempo, podrían hacerme la vida imposible. Esa misma tarde, al regresar a la pensión, encontré a un vecino que me conocía desde hacía años. Me dijo que Andrés había estado preguntando por mí, que quería saber dónde me había ido. Me quedé helada. No entendía si era preocupación genuina o simple curiosidad por asegurarse de que no volviera. Me encerré en mi cuarto y apagué la luz. Pasé la noche pensando en lo rápido que todo había cambiado. En menos de una semana, había pasado de ser tratada como basura a convertirme en la dueña de una fortuna. Pero todavía no sentía victoria. Sentía miedo, rabia y, sobre todo, una tristeza profunda por el hijo que me había dado la espalda. Sabía que lo peor aún estaba por llegar. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Yo me levantaba temprano en la pensión, tomaba un café amargo en la cocina compartida y me quedaba horas sentada frente a la ventana, viendo pasar colectivos y gente apurada rumbo al trabajo. Mientras tanto,
En la televisión y en el barrio no se hablaba de otra cosa que de Andrés y Cecilia, los supuestos ganadores de la lotería. Una mañana, mientras compraba pan en la esquina, escuché a dos vecinas conversando. Dicen que Andrés ya pagó la seña de una casa en las afueras, comentó una. Sí, y que Cecilia anda eligiendo muebles nuevos. Parece que se creen artistas de novela, contestó la otra riéndose. Sentí que se me apretaba el pecho. No era solo la mentira, era la manera en que se jactaban de algo que no era suyo. Yo guardaba el billete en mi bolso como si fuera un secreto peligroso. Cada noche lo revisaba para asegurarme de que seguía ahí, intacto, con mi firma en la parte trasera. El abogado, don Manuel, me había advertido que no dijera nada todavía. Hay que avanzar con los trámites y tener todo en regla antes de dar cualquier paso, me repitió en su oficina. Yo asentía en silencio, aunque por dentro me carcomía la ansiedad. Un sábado por la tarde, decidí pasar cerca de mi antigua casa. Caminé despacio por la vereda, con el corazón latiendo fuerte. Al llegar, vi un escenario que me dejó helada. En la calle había un carro nuevo, brillante, con un moño rojo en el capó. En la puerta, Cecilia hablaba con unas amigas, mostrando las llaves como si fueran joyas. Andrés estaba con unos vecinos, presumiendo botellas de whisky importado. Me escondí detrás de un árbol, sin que me vieran. Escuché cómo Cecilia decía: «Ya no tenemos que preocuparnos por nada. Ahora todo es lujo. Mi suegra ya no vive aquí, gracias a Dios. Nos libramos de esa carga». Las carcajadas de las amigas retumbaron en mis oídos. Me dolió tanto que tuve que apoyarme en el tronco para no perder el equilibrio. Andrés no la corrigió, solo sonrió, aunque su sonrisa parecía más nerviosa que sincera. Me fui de allí antes de que alguien pudiera reconocerme. Caminé varias cuadras hasta que mis piernas no dieron más. Terminé sentada en una plaza, con la bolsa de compras olvidada a mi lado. Pensé en cómo, durante años, esa misma casa la había limpiado, pintado, reparado con mis propias manos. Ahora yo estaba fuera y ellos festejaban como si yo nunca hubiera existido. Al día siguiente, en la pensión, me encontré con doña Rosa. Ella había visto la noticia en televisión. «Teresa, ¿usted no se siente orgullosa de su hijo?», me preguntó con ingenuidad. Imagínese, millonario. No supe qué contestar. Solo atiné a decir: «El dinero cambia a las personas, doña Rosa». Ella no insistió, pero me miró con curiosidad. Ese mismo lunes tuve otra reunión con don Manuel. Llevé los documentos que me había pedido, mi cédula, mi acta de nacimiento y algunos papeles viejos que guardaba en mi bolso. Él revisó todo con atención. «Con esto es suficiente», me dijo. «Ya podemos iniciar el trámite para que la lotería libere el dinero en su cuenta». Asentí, aunque por dentro temblaba. «¿Y si ellos descubren algo antes?», pregunté con miedo. «No tienen cómo», me aseguró. «El billete está a su nombre. Nadie más puede reclamar. Lo que sí, prepárese para cuando se enteren. No va a ser fácil. Esa noche casi no dormí. Me imaginaba la cara de Cecilia cuando supiera la verdad. No me preocupaba su rabia. Me preocupaba el dolor de Andrés. Por más que me hubiera fallado, seguía siendo mi hijo. Los días pasaron y las noticias sobre ellos crecían. Un canal local incluso los entrevistó en vivo. Cecilia hablaba con entusiasmo sobre planes de abrir un negocio, mientras Andrés asentía a todo lo que ella decía. Cuando el periodista le preguntó si ayudarían a su madre, ella contestó con una sonrisa fría: «Mi suegra ya está bien, tiene su vida. Ahora nosotros vamos a concentrarnos en nuestro futuro». Escuchar esas palabras me desgarró. Apagué el televisor de la pensión y me encerré en mi cuarto. Un par de tardes después, mientras regresaba del centro, me crucé con una vecina de toda la vida. Ella me reconoció enseguida. «¿Teresa? Pero si decían que usted se había ido del barrio», me dijo sorprendida. «Sí, me mudé a otro lugar», respondí evitando detalles. «Qué raro, porque en la televisión vi a su hijo diciendo que usted estaba muy orgullosa de ellos». No supe qué contestar. Solo sonreí con tristeza y seguí mi camino. En paralelo, Andrés y Cecilia seguían gastando. Los vecinos comentaban que cada fin de semana organizaban fiestas con música a todo volumen, parrilladas y alcohol. La casa que un día había sido mi refugio ahora era un centro de ostentación. Yo no era bienvenida, y lo peor era que ellos ni siquiera sospechaban que todo se sostenía sobre un error fatal. El billete era mío. Una noche en la pensión,
Doña Rosa me avisó que alguien me buscaba. Bajé a la sala común, y allí estaba Andrés. «¡Mamá!», dijo con voz apagada. «Necesito hablar contigo». Me quedé paralizada. No lo esperaba. Me acerqué con cautela y lo invité a sentarse. «¿Qué quieres, Andrés?», pregunté sin mirarlo directo. «Cecilia está preocupada. Dice que deberías estar agradecida por todo lo que hemos hecho, que ya es hora de que entiendas que nuestra vida cambió». Sentí un calor recorrerme el cuerpo. «¿Preocupada por mí?», respondí incrédula. Ella fue la que me echó a la calle como si fuera basura. Andrés suspiró y se pasó la mano por el cabello. «Es que tú no entiendes, mamá. Nosotros tenemos responsabilidades ahora. No podemos vivir con la misma vida de antes. Cecilia quiere que no te acerques tanto». Lo miré fijamente. «¿Y tú qué quieres, Andrés?». No respondió. Bajó la cabeza y se levantó de golpe. «Solo vine a decirte eso», dijo antes de irse. Me quedé sola en la sala, temblando de impotencia. Ese no era el hijo que yo había criado. Ese no era el niño por el que me había partido el lomo trabajando tantos años. Al volver a mi cuarto, saqué el billete de la bolsa y lo puse sobre la mesa. Lo miré largo rato. Era mi única arma, mi única defensa. Ellos seguían viviendo en una mentira, y yo debía decidir cuándo revelarla. Esa noche, por primera vez, empecé a pensar que no se trataba solo de justicia, sino de dignidad. Los días comenzaron a volverse más pesados. Mientras en el barrio la gente no hablaba de otra cosa que de la fortuna de Andrés y Cecilia, yo seguía en la pensión, escondida, con el billete guardado bajo llave en un cajón. Cada vez que lo veía, recordaba las palabras del abogado don Manuel. «Sea paciente, Teresa. Haga todo en orden. No se precipite». Yo intentaba seguir su consejo, pero la ansiedad me carcomía. Una mañana, mientras desayunaba café con pan duro en la cocina común, una de las vecinas de la pensión encendió la televisión. Otra vez aparecieron ellos en pantalla. Cecilia llevaba un vestido nuevo y hablaba con un periodista sobre lo mucho que había cambiado su vida. Andrés estaba a su lado, con cara de cansancio, aunque asentía en todo. «Estamos planeando un viaje a Punta Cana», dijo ella sonriendo. «Nos lo merecemos después de tantos años de lucha». El periodista les preguntó por mí, y Cecilia no dudó en responder. «Mi suegra está bien. Vive en otro lugar». Ella entendió que ahora nosotros debemos seguir adelante. Me ardió la cara al escuchar eso. No solo me habían echado, ahora inventaban una versión en la que yo, supuestamente, aceptaba mi papel como estorbo. Apagué la televisión y regresé a mi cuarto con el estómago revuelto. Ese mismo día, fui a ver a don Manuel. Caminé hasta su oficina, llevando el sobre con el billete dentro del bolso. Él me recibió con un gesto serio. «Teresa, ya iniciamos el trámite formal. En unos días la lotería le pedirá venir a firmar documentos. Necesito que me traiga copias certificadas de su cédula y comprobante de domicilio». Asentí, sintiendo que por fin había un avance. «¿Y si ellos intentan hacer algo?», pregunté con la voz temblorosa. «No pueden. El billete está registrado a su nombre. Lo que sí, prepárese para cuando se enteren. Van a reaccionar con furia». Me fui de su oficina con una mezcla de miedo y alivio. Sabía que se acercaba el momento de la verdad. Mientras tanto, Andrés y Cecilia seguían derrochando como si ya tuvieran el dinero en las manos. En la puerta de la casa estacionaban cada vez más cosas nuevas. Una moto de lujo, televisores que llegaban en cajas enormes, incluso contrataron albañiles para pintar la fachada. Los vecinos miraban con envidia o admiración, según el caso. Una tarde, pasé cerca y escuché música a todo volumen. Dentro estaban celebrando otra de sus fiestas. Me acerqué un poco, sin que me vieran, y escuché a Cecilia decir en voz alta: «Por fin vamos a vivir como gente decente, y sin esa vieja amargada estorbando». Todos rieron. Andrés estaba sentado con un vaso en la mano, callado, pero sin contradecirla. Sentí un nudo en la garganta. Regresé a la pensión con los ojos llenos de lágrimas. Me encerré en mi cuarto y abrí el cajón donde estaba el billete. Lo saqué. Lo puse sobre la mesa y lo observé. No era solo un papel, era la prueba de que, pese a todo lo que habían hecho, la vida me estaba dando una oportunidad de recuperar mi dignidad. Al día siguiente, mientras caminaba por el mercado, me encontré con una vecina de años atrás, doña Carmen. Ella me miró sorprendida. «¿Teresa?».
Pensé que se había ido del barrio. Andrés dijo que usted estaba feliz en otra ciudad. No, aquí estoy, contesté, intentando disimular. Pues ellos andan como si fueran reyes. Pero le digo una cosa, Teresa. El dinero fácil nunca trae nada bueno. Asentí en silencio. Sus palabras me acompañaron el resto del día. Esa noche, de vuelta en la pensión, recibí una llamada inesperada. Era Andrés. Mamá, dijo con voz cansada, necesito hablar contigo en persona. Acepté. Aunque mi corazón me decía que no sería una buena conversación. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería cerca del centro. Él llegó con la camisa arrugada, los ojos rojos, como si no hubiera dormido bien. ¿Qué pasa, Andrés?, pregunté. Él se movió incómodo en la silla. Es Cecilia. Está nerviosa. Dice que usted anda hablando cosas por el barrio, que dice que el billete es suyo. Lo miré fijo. Yo no he dicho nada, Andrés. Pero dime algo. ¿De verdad crees que Cecilia puede tratarme como lo hizo y que yo me voy a quedar callada para siempre? Andrés bajó la vista. Mamá, entiéndame. Cecilia y yo tenemos planes. No queremos problemas. ¿Y yo qué soy, Andrés? ¿Un problema? Él no respondió. Se levantó de golpe, dejó unas monedas sobre la mesa y se fue sin despedirse. Me quedé sola, mirando mi taza de café fría. Ese no era el hijo que yo había criado. Los días siguientes fueron de pura tensión. Cecilia comenzó a mandar recados a la pensión a través de conocidos, diciendo que yo debía mantenerme lejos, que no quería verme rondando. Sus palabras llegaban a mí como puñales. Cada insulto, cada comentario despectivo me recordaba lo poco que significaba para ellos. Mientras tanto, don Manuel me llamó para decirme que en una semana debía presentarme en la lotería para firmar los documentos finales. Esa noche no pude dormir. Me imaginaba el escándalo que se armaría cuando la verdad saliera a la luz. Al tercer día, al regresar de hacer unas compras, encontré a Cecilia esperándome afuera de la pensión. Llevaba gafas oscuras y un vestido llamativo. «Necesito hablar contigo», dijo con voz dura. La invité a pasar, aunque sabía que no era buena idea. Nos sentamos en una mesa pequeña. «Mire, Teresa», empezó, «usted no tiene nada que ver con nuestro dinero. Andrés y yo vamos a construir nuestra vida y no queremos que usted meta la nariz». La miré fijamente. «¿Y todo lo que hice por ti y por mi hijo? ¿Eso no cuenta?» Cecilia se encogió de hombros. «El pasado ya no importa. Lo único que importa es que no se interponga en nuestro camino». Se levantó de golpe y se fue, dejando un olor fuerte a perfume caro en el aire. Me quedé con las manos temblando, sintiendo que la guerra apenas estaba comenzando. Esa noche llamé a don Manuel. «Ellos ya sospechan algo», le dije. Cecilia vino a amenazarme. Él respondió con calma. «No se preocupe. Mientras usted tenga el billete, nada pueden hacer. Concéntrese en lo que viene». Colgué el teléfono y me senté en la cama. Sabía que se acercaba el momento decisivo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí solo miedo. Sentí también una determinación que me había faltado antes. El día que había esperado con tanta ansiedad, finalmente llegó. Don Manuel me había citado temprano en su oficina para repasar los últimos detalles antes de ir a la lotería a firmar los documentos. Dormí poco la noche anterior. Me despertaba cada hora pensando en lo que podía pasar. Guardé el billete en el sobre y lo llevé dentro de mi bolso, apretándolo contra mi pecho como si se tratara de un escudo. Cuando llegué al despacho, don Manuel ya estaba listo con una carpeta de papeles. «Tranquila, Teresa», me dijo con voz firme. «Usted solo tiene que firmar. Ellos revisarán el billete, lo compararán con los registros y el premio se depositará en la cuenta que abrimos a su nombre». Asentí en silencio, aunque mis manos temblaban. «¿Y si ellos aparecen allá?», pregunté. «Es posible, pero no importa. Todo está a su nombre. Nadie puede reclamar lo que es suyo». Respiré hondo y seguimos camino. La oficina de la lotería quedaba en el centro, en un edificio grande y lleno de gente entrando y saliendo. Al llegar me hicieron pasar a una sala de espera. Había otras personas con billetes pequeños, cobrando premios modestos. Yo me senté en una silla de plástico, mirando el suelo, con el corazón latiendo fuerte. De pronto escuché voces familiares en el pasillo. Levanté la cabeza y lo confirmé. Andrés y Cecilia estaban allí. Cecilia llevaba un vestido llamativo, el cabello peinado con esmero, como si viniera a un evento social. Andrés estaba más apagado, con ojeras y el rostro tenso. Cuando me vieron, ambos se quedaron helados. «¿Qué hace aquí?», preguntó Cecilia con tono de desprecio. No respondí.
Solo apreté el bolso contra mi regazo. Una empleada salió y llamó mi nombre. Señora Teresa, puede pasar. Me levanté despacio, con las piernas temblando, y entré a la oficina principal. Andrés y Cecilia intentaron seguirme, pero la empleada los detuvo. Solo la titular puede pasar. Ellos protestaron, pero no lograron nada. Yo caminé hacia un escritorio donde un funcionario esperaba. Me pidió el billete y mi identificación. Revisó todo con calma. Anotó datos en una computadora y me hizo firmar varios documentos. «Felicidades, señora Teresa», me dijo. «En pocos días el dinero estará depositado en su cuenta». Sentí un peso enorme caer de mis hombros. Era oficial. El billete estaba reconocido a mi nombre, y el premio ya no era un rumor, era una realidad legal. Cuando salí de la oficina, Andrés y Cecilia me estaban esperando en el pasillo. Cecilia me miraba con furia. «¿Qué hiciste, Teresa?», gritó, atrayendo las miradas de la gente alrededor. «Ese billete es nuestro». «No, Cecilia», respondí con calma. «Yo lo compré. Está a mi nombre». Andrés se llevó las manos a la cabeza, como si no pudiera procesar lo que escuchaba. «Mamá, ¿cómo que es tuyo?», preguntó tartamudeando. «Porque fui yo quien lo pagó en la tienda de don Julián. Lo guardé en mi bolso y lo firmé. Ustedes celebraron con algo que nunca les perteneció». El silencio en el pasillo era absoluto. Varios curiosos se habían detenido a mirar. Cecilia perdió el control. «¡Mentira!», gritó. «Usted se lo robó. Siempre ha sido una vieja manipuladora». Un guardia de seguridad se acercó y le pidió que bajara la voz. Andrés intentó calmarla, pero estaba fuera de sí. «Nos echaste a perder la vida», me gritó ella con lágrimas de rabia en los ojos. «Ese dinero era nuestro». La miré fijamente. «No, Cecilia, ese dinero nunca fue tuyo». Me di la vuelta y salí del edificio con paso firme, aunque por dentro sentía que me iba a desmoronar. Andrés corrió detrás de mí. «Mamá, espera», me dijo con voz suplicante. «Hablemos, por favor». Me detuve en la vereda. Lo miré, y por un instante vi en sus ojos al niño que yo había criado, pero enseguida apareció el hombre que había permitido que su esposa me echara a la calle. «¿Hablemos de qué, Andrés?», pregunté. «De cómo me dejaste sin defenderme, de cómo te quedaste callado mientras tu esposa me trataba como basura». Él bajó la cabeza, sin poder responder. Cecilia salió también, gritando insultos, pero la gente que estaba alrededor empezó a mirarla con desaprobación. Ella, al notar las miradas, se calló y se subió a un taxi con un portazo. Andrés se quedó a mi lado, sin saber qué decir. «Mamá, yo no sabía. Pensé que…», balbuceaba. «Pensaste mal», lo interrumpí. «Y preferiste creerle a tu esposa antes que respetarme a mí». Me di media vuelta y caminé hasta la parada de autobuses. Andrés no me siguió. Cuando regresé a la pensión, doña Rosa me esperaba en la entrada. «¿Todo bien, Teresa?», preguntó con curiosidad. «Sí, todo en orden», respondí, sin dar más detalles. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Por primera vez en semanas, sentí alivio, pero al mismo tiempo, una tristeza profunda me atravesaba, porque más allá del dinero, lo que había quedado en evidencia era que mi hijo ya no era el hombre que yo había criado. Esa noche, Andrés me llamó por teléfono. «Mamá, perdóname, yo no sabía que el billete era tuyo. Cecilia me convenció de que era nuestro. Andrés, no necesito tus disculpas ahora. Necesito que pienses en cómo llegaste a este punto». Él guardó silencio. Solo se escuchaba su respiración pesada al otro lado de la línea. «Quiero arreglar las cosas», dijo al final. «No quiero perderte». «Ya veremos», contesté antes de colgar. Me quedé mirando el techo oscuro de la habitación. Había recuperado lo que era mío, pero la herida con mi hijo estaba abierta, y no sabía si algún día cicatrizaría. Lo que sí sabía era que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Los días posteriores a la firma en la lotería fueron intensos. En la pensión, doña Rosa y algunos vecinos ya habían escuchado rumores de lo ocurrido en la oficina central. No faltaron quienes me preguntaron si era cierto que yo era la verdadera ganadora. Yo preferí mantener la calma y no dar demasiados detalles. Solo decía, el billete estaba a mi nombre. No necesitaba decir más. Mientras tanto, Andrés me llamó varias veces. Algunas no contesté. Cuando lo hice,
Siempre repetía lo mismo. Mamá, déjame explicarte. No quise que pasara todo así. Su voz sonaba cansada, como alguien que había perdido el rumbo. Pero yo no olvidaba cómo me había mirado en silencio cuando Cecilia me echó a la calle. Ese recuerdo seguía fresco, como una herida que todavía dolía cada vez que lo pensaba. Un par de días después, me llamó don Manuel para avisarme que el dinero ya había sido depositado en la cuenta que habíamos abierto a mi nombre. Fui al banco acompañada de él. Ver la cifra en la pantalla fue abrumador. Tantos años de sacrificio, tantas humillaciones, y ahora, de repente, tenía en mis manos una cantidad que nunca imaginé. Sentí miedo, pero también una paz extraña. Teresa, me dijo don Manuel, lo importante es que ahora usted decida con calma qué hacer. No se deje presionar por nadie. Asentí en silencio. Esa misma tarde, Andrés apareció en la pensión. Doña Rosa lo dejó pasar y él tocó la puerta de mi cuarto. Abrí con desconfianza. Estaba demacrado, con la camisa arrugada y las ojeras marcadas. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo apenas lo vi. Lo dejé pasar. Se sentó en la silla junto a la mesa, y por unos segundos ninguno de los dos habló. «Cecilia está fuera de sí», comenzó. «Dice que no puede aceptar lo que pasó, que ese dinero nos corresponde». Lo interrumpí. «Andrés, ese dinero nunca les correspondió. El billete lo compré yo. Está a mi nombre. No hay nada más que discutir». Él bajó la cabeza. «Lo sé, pero ella insiste. Y yo no quiero perderte, mamá. Ya me perdiste el día que te quedaste callado mientras me echaban a la calle». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada más. Se levantó y salió despacio. Pasaron 3 días hasta que volví a verlos. Esta vez fueron los dos. Llegaron juntos a la pensión sin avisar. Cecilia traía el mismo tono arrogante de siempre. «Mire, Teresa», dijo entrando sin pedir permiso, «sabemos que el dinero está a su nombre, pero Andrés es su hijo. Usted tiene que compartir». «Yo no tengo que hacer nada», respondí con calma. «El billete es mío, y lo que haga con el premio es decisión mía». Ella bufó, cruzando los brazos. «Después de todo lo que hicimos por usted, ¿ahora nos va a dejar en la calle?». La miré fijo. «¿En la calle?». «Cecilia, ustedes ya gastaron como si fueran millonarios. Compraron carros, hicieron fiestas, humillaron a los vecinos. Eso lo hicieron solos». Andrés trató de intervenir. «Mamá, por favor, no nos dejes así. Yo sé que te fallé, pero podemos empezar de nuevo». «Empezar de nuevo», repetí despacio. «Andrés, ¿qué fue lo que me dijiste el día que me echaron?». «Nada». «¿Qué hiciste cuando Cecilia me llamó estorbo?». «Te quedaste callado. Eso no se olvida en unos días». Cecilia perdió la paciencia y golpeó la mesa con la mano. «No puede quedarse con todo. Usted nos debe». Me levanté, cansada de escucharla. «Yo no les debo nada. Durante años les di todo. Techo, comida, apoyo, sacrificio. Y lo único que recibí a cambio fue desprecio». Cecilia me gritó insultos antes de salir dando un portazo. Andrés se quedó unos segundos más, en silencio, con lágrimas en los ojos, y luego la siguió. Cuando se fueron, sentí un alivio enorme. Era la primera vez que no temblaba frente a ellos. Los días siguientes me dediqué a organizar mis cosas con don Manuel. Decidí alquilar un departamento en el centro, amplio, con buena luz, donde pudiera vivir tranquila. También abrí una cuenta aparte para destinar parte del dinero a mujeres mayores del barrio, que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. No era caridad, era justicia. Mientras tanto, los comentarios en el barrio se multiplicaban. Todos ya sabían que la verdadera ganadora era yo. Algunos me felicitaban, otros me miraban con recelo, como si no pudieran aceptar que la vieja Teresa había sido más lista que todos. Una tarde, mientras acomodaba cajas en mi nuevo departamento, recibí una última visita de Andrés. Llegó solo, sin Cecilia. Tenía los ojos enrojecidos. «Mamá, vengo a despedirme», dijo con voz apagada. «Cecilia se fue a casa de sus padres. No soporta que no tengamos el dinero. Yo no sé qué hacer». Lo miré en silencio. Por dentro, parte de mí quería abrazarlo, pero otra parte recordaba cada humillación, cada silencio suyo cuando más lo necesité. «Andrés, yo no puedo resolver tu vida», contesté al final. «Ya eres un hombre». Él bajó la cabeza, se acercó lentamente y me abrazó. Sentí su cuerpo temblando. «Perdóname, mamá». No respondí. Lo dejé ir. Cuando cerré la puerta,
Respiré hondo. Era el final de un capítulo doloroso. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sabía que había recuperado mi dignidad y que nadie volvería a pisotearme. Me quedé sola en el departamento, mirando por la ventana la ciudad iluminada. Tenía dinero, sí, pero lo más importante era que había recuperado mi lugar, ese que me habían arrebatado con humillaciones. Ahora era yo quien decidía. Y aunque Andrés siguiera siendo mi hijo, entendí que había llegado el momento de vivir para mí.